Eran las 5:30 de la mañana cuando Carlos Mendoza cruzó las puertas de Techdine Corporation. A sus 49 años, este conserje inmigrante cargaba sobre sus hombros más que solo sus utensilios de limpieza. Cargaba el peso de un sueño de darle a su hija un futuro que él nunca tuvo. 15 años antes, había dejado atrás toda una vida en su país, movido por la promesa de una oportunidad para su familia, su esposa María y la pequeña Sofía. Mientras el sol salía sobre los rascacielos de la ciudad, iniciaba su ritual diario en los pasillos silenciosos y vacíos de aquel imperio multimillonario. Un hombre invisible cuya dignidad era su única e inquebrantable fortuna, preparando el escenario para los poderosos que llegarían pronto. Poco después, una voz infantil resonó por los lustrosos pasillos. «Papá, olvidaste tu almuerzo». Sofía Mendoza, a sus 12 años, era una chispa de luz en aquel ambiente frío y corporativo. Sus ojos brillantes lo analizaban todo, no con la curiosidad de una niña, sino con la precisión de una mente genial. En la escuela era un prodigio, una fuerza de la naturaleza en matemáticas y ciencias, resolviendo problemas que dejaban perplejos a sus profesores. Soñaba con pertenecer algún día a aquel mundo de tecnología, no como su padre, sino como una creadora. «Un día voy a trabajar aquí, pero no limpiando el suelo», decía, observando a los ingenieros. «Voy a construir cosas increíbles». Carlos sentía un nudo en el corazón, una mezcla de orgullo y miedo. La dura lección de la invisibilidad llegaba todos los días. Ejecutivos de trajes caros pasaban junto a ellos como si padre e hija fueran parte de la pared, espectros en su propio mundo de poder. «Papá, ¿por qué nos miran como si no existiéramos?», preguntó Sofía una vez, su voz cargada con un dolor que ninguna niña debería sentir. Carlos dejó lo que estaba haciendo, miró a los ojos de su hija y repitió el mantra que le había enseñado desde pequeña. «Hija, algunas personas piensan que el valor está en el dinero que tienen, pero nosotros sabemos la verdad». Sofía completó con la voz firme. «El valor de una persona está en lo que es por dentro». Aquella era la base de su universo, una verdad que en pocas horas sería puesta a prueba de forma brutal. Eran invisibles para el mundo, pero cargaban un universo de sueños y un secreto brillante. Si crees en la fuerza de los humildes y en el poder de los sueños, suscríbete al canal y dale like a este video para ver cómo la niña que nadie veía estaba a punto de cambiarlo todo. En el último piso de Techdine, Ricardo Montero reinaba sobre su imperio multimillonario. A sus 54 años, el CEO veía el mundo como una arena dividida entre ganadores y perdedores, y para él, personas como Carlos y Sofía eran meros peones, nacidos para servir. Su arrogancia era una niebla densa que le impedía ver la humanidad en los pisos de abajo. «Juliana, ¿por qué el equipo de limpieza sigue visible en los pasillos?», solía gritar a su secretaria. «Su trabajo es importante, pero su presencia es indeseada. Deberían ser invisibles». Esa era la filosofía que gobernaba su mundo, una indiferencia fría que lo dejaba ciego ante el verdadero peligro que crecía no en los pasillos, sino dentro de su propia sala de mando, justo a su lado. El verdadero villano, sin embargo, no llevaba la corona, pero la codiciaba. 2 pisos más abajo, Marcos Aguilar, el director de tecnología, albergaba un odio silencioso y corrosivo. Ambicioso y calculador, despreciaba a Ricardo, pero su veneno más profundo estaba reservado para los inmigrantes, a quienes veía como una plaga. Al ver a Sofía ayudando a su padre, un profundo asco lo consumía. Veía en ellos el símbolo de todo lo que quería erradicar. Su plan era diabólico en su simplicidad: usar su acceso privilegiado para plantar un virus devastador, un caballo de Troya digital que paralizaría la empresa, destruiría la reputación de Ricardo y le abriría el camino para que él, el verdadero visionario,
asumiera el control. Aquella mañana de lunes, con un clic, Marcos desató el caos. El virus se propagó por los sistemas de Tekdyne como un incendio invisible, consumiendo todo a su paso. En segundos, miles de pantallas se apagaron, sumiendo a la empresa en un súbito y mortal silencio. El cerebro del gigante de $1.000 millones había sido desconectado. El silencio fue entonces roto por una ola de pánico. Gritos resonaban por los pisos. Mi ordenador ha muerto. Todo el sistema se ha caído. No puedo acceder a nada. La corporación, que procesaba millones por hora, estaba completamente paralizada, vulnerable, y en el centro de la tormenta, Ricardo Montero corría desesperado, sin saber que el arquitecto de su ruina lo observaba con una sonrisa fría y satisfecha. En el centro de mando improvisado, la arrogancia de Ricardo Montero se había deshecho, dando paso a un pánico crudo. Caminaba de un lado a otro, el rostro rojo, las manos temblorosas. Cada minuto que estamos parados es una pérdida millonaria. Resuélvanlo ahora, gritaba, la voz distorsionada por la aflicción. A su lado, Marcos Aguilar desempeñaba el papel de un teniente leal y preocupado, pero sus ojos brillaban con una satisfacción secreta. Ofrecía soluciones que sabía que no funcionarían, mientras sutilmente sugería que Ricardo debería preparar al consejo para lo peor. Cada palabra, una palada de tierra sobre la tumba profesional que él mismo había cavado para su jefe. La sala era un teatro de desesperación, y el mismo villano era el único que conocía el guión. Mientras tanto, en los pisos inferiores, Sofía y Carlos oían los ecos del caos. A través de los monitores de seguridad, Sofía observaba a los ejecutivos correr como hormigas en un hormiguero atacado. Su mente, sin embargo, no veía desorden, sino un patrón. «Papá», dijo la voz tranquila y analítica, «los sistemas complejos como este no se paran todos a la vez, por casualidad. Tienen protecciones, redundancias». Carlos la miró, sorprendido. «¿Qué quieres decir, hija?». Sofía señaló las pantallas oscuras. Para que todo se apague simultáneamente, alguien tuvo que romper las protecciones a propósito. Alguien que está ahí dentro. Mientras los mayores expertos de la ciudad veían un fallo catastrófico, la niña de 12 años veía con una claridad aterradora la firma de un crimen. Las horas se arrastraban y la sala de crisis se llenaba con las mentes más brillantes de la tecnología de la ciudad. Equipos de consultores de élite, genios de la programación, todos se volcaron sobre el problema y todos fracasaron. El virus creado por Marcos era una obra maestra de destrucción, un laberinto digital sin salida aparente, construido por alguien que conocía cada pasillo y cada puerta secreta de aquel castillo de datos. «Nunca hemos visto nada tan sofisticado», admitió el líder de uno de los equipos, la derrota estampada en su rostro. A cada minuto, Tekdyne se desangraba millones y la esperanza se desvanecía. El fracaso de los expertos, uno tras otro, era la prueba de que el conocimiento técnico por sí solo no era suficiente para combatir un mal tan íntimo. Desesperado, Ricardo tomó una decisión drástica. «Voy a llamar a la Policía Federal. Si esto fue un sabotaje, quiero una investigación completa». La mención de la policía fue la piedra que finalmente provocó una grieta en la máscara de Marcos. Por una fracción de segundo, un pánico genuino brilló en sus ojos. Intentó disimular, argumentando que una investigación podría retrasar aún más la recuperación, pero era demasiado tarde. Escondida, observando por una rendija, Sofía vio aquel atisbo de miedo. Para su mente lógica, aquella era la confesión. La teoría se convirtió en hecho. Ahora no tenía solo una sospecha, sino una certeza. Sabía quién era el villano. La cuestión era, ¿cómo una niña invisible podría demostrárselo a un mundo que se negaba a verla?
Lejos de la sala de crisis, en los pisos intermedios, la noticia del desastre se extendía como un susurro de miedo. Sara, la secretaria que siempre trataba a Sofía con cariño, y Miguel, el guardia de seguridad que veía en la niña un brillo especial, observaban el pánico con el corazón encogido. Veían la llegada de los equipos de expertos, hombres de trajes oscuros cargando equipos caros, y sentían cómo la ola de esperanza inicial era lentamente reemplazada por la angustia. Para ellos, la crisis no era sobre millones de dólares en el balance de la empresa, era sobre los cientos de personas comunes, sus colegas y amigos, cuyos empleos y familias ahora estaban en la cuerda floja. Eran los ojos de los trabajadores de base, el alma de la empresa, y veían la dimensión humana de la catástrofe que los ejecutivos solo podían medir en pérdidas financieras. Mientras los genios de la tecnología fracasaban en el piso de arriba, la memoria de Sara y Miguel se volvía hacia la verdaderamente brillante de aquel edificio. Miguel recordaba el día que le dio a Sofía un viejo libro de programación y, una semana después, la niña volvió para discutir algoritmos complejos con una fluidez que lo dejó sin palabras. Sara rememoraba las conversaciones a la hora del almuerzo, cuando Sofía, con la simplicidad de una niña, explicaba conceptos de física cuántica que ella apenas podía seguir. Ambos lo sabían. Habían sido testigos de la genialidad de Sofía de primera mano, un secreto compartido entre los humildes, un tesoro escondido justo debajo de las narices de los poderosos, que estaban demasiado ciegos por sus propios reflejos para ver. La frustración crecía con cada hora que pasaba. Viendo el desfile de caros expertos admitiendo la derrota, Miguel comentó a Sara, con la voz cargada de una amarga ironía: «Es increíble. La persona más inteligente de este edificio probablemente está cambiando la bolsa de basura de alguna oficina ahora mismo». Miraban hacia los pasillos y a veces veían la silueta de Sofía y Carlos, continuando su trabajo con una dignidad silenciosa en medio del apocalipsis. Sentían una esperanza impotente. ¿Qué podían hacer? Sugerirle al CEO en pánico que la hija del conserje de 12 años quizás tuviera la respuesta. Se reirían de ellos. Así que guardaron su secreto, una plegaria silenciosa de que, de alguna manera, el milagro que conocían encontrara una forma de revelarse. A las 4 de la tarde, la desesperación en TechDean había alcanzado proporciones catastróficas. 8 de los mejores equipos de expertos del país se habían declarado derrotados. Ricardo Montero, el CEO, estaba al borde de un colapso, un general observando a su ejército ser diezmado por un enemigo invisible. La empresa ya había perdido millones y con cada tic-tac del reloj, el abismo de la quiebra se acercaba. En la sala de crisis, el aire era el de un velatorio. La esperanza había muerto, y los hombres más poderosos de la ciudad solo miraban las pantallas oscuras, esperando la inevitable ejecución de sus futuros. El imperio estaba de rodillas, y nadie, absolutamente nadie, sabía cómo salvarlo de la oscuridad que lo consumía por dentro. Mientras la élite de la tecnología fracasaba, Sofía llevaba a cabo su propia investigación silenciosa. Usando el pase de acceso de su padre, se movió por las áreas técnicas del edificio, no como una niña perdida, sino como una exploradora en territorio enemigo. Su mente genial absorbía la arquitectura de la red, mapeando cada servidor, cada conexión, construyendo un modelo tridimensional del sistema nervioso digital de la empresa. Formuló una hipótesis, una intuición poderosa de dónde estaría el corazón de la operación y, en consecuencia, el origen del ataque. Al oír a los expertos admitir la derrota y plantear la sospecha de sabotaje interno, supo que su hora había llegado. El tiempo de la invisibilidad había terminado. Caminó hasta la puerta de la sala de crisis, con el corazón latiendo con fuerza.
pero la mente afilada como una navaja. Respiró hondo y entró. «Con permiso», dijo, su voz pequeña pero clara, cortando el silencio fúnebre. «Creo que puedo ayudar». El efecto fue surrealista. 25 de los mayores expertos del país se giraron para mirar a una niña de 12 años, con ropa sencilla, parada en la puerta. Ricardo la miró con pura irritación. Carlos apareció detrás de ella avergonzado. «Sofía, vámonos. No deberíamos molestar». Pero la niña no se movió. Mirando directamente al CEO, afirmó con una confianza inquebrantable: «Estudié ordenadores en la escuela. Sé qué tipo de problema puede causar esto». Antes de que Ricardo pudiera expulsarla, Marcos Aguilar explotó en una furia desproporcionada. «¡Esto es ridículo!», bramó, el rostro rojo de pánico mal disimulado. «Una niña, hija del conserje, queriendo enseñarnos cómo trabajar». Su ataque fue cruel y directo, usando el estatus de Sofía y de su padre como un arma de humillación. «Seguridad, saquen a esta gente de aquí», siempre metiéndose donde no los llaman. La violencia de su reacción fue la semilla del giro. Fue una exageración tan grande, una defensa tan agresiva, que algunos de los expertos más atentos, como el líder de uno de los equipos, miraron a Marcos por primera vez con una nueva y peligrosa sospecha. No parecía un director preocupado, parecía un criminal con miedo a ser descubierto. Su valentía fue recibida con odio y prejuicio. Pero, ¿por qué tiene tanto miedo? Si sentiste la injusticia de este momento, comenta tu historia y suscríbete al canal, porque la verdad está a punto de ser revelada de forma impactante, humillada, pero con una determinación de acero. Sofía sabía que las palabras no convencerían a aquellos hombres. Necesitaba pruebas irrefutables. Aquella misma noche, mientras la ciudad dormía, la niña de 12 años se embarcó en la misión más peligrosa de su vida. Usando la llave maestra de su padre, entró en la torre oscura de Techdyne, no como la hija del conserje, sino como una investigadora. Guiada por su memoria fotográfica, encontró la sala principal de servidores, el cerebro pulsante de la corporación. Allí, rodeada por el zumbido de los ordenadores, la verdadera Sofía despertó. Durante horas, sus dedos volaron sobre el teclado, descifrando códigos y navegando por cortafuegos con una habilidad que los expertos de la ciudad no poseían. En el corazón digital de la empresa no encontró solo el virus, sino la firma de su creador, Marcos Aguilar. La revelación, sin embargo, era mucho más sombría que un simple sabotaje. Sofía descubrió una carpeta oculta con 1000 correos electrónicos que probaban que Marcos estaba vendiendo secretos de la empresa a competidores desde hacía meses. Su plan no era solo tomar el poder, era enriquecerse traicionando a todos. Y entonces encontró el horror final, un segundo virus, una bomba de tiempo digital programada para activarse en 48 horas, diseñada para borrar permanentemente todos los datos de la empresa, incluyendo la información personal y bancaria de miles de empleados. Era un monstruo, dispuesto a destruir vidas inocentes por pura codicia. A la mañana siguiente, en la reunión de emergencia, la desesperación era palpable. Fue cuando Sofía entró en la sala, ya no con la vacilación de una niña, sino con la autoridad de quien carga con la verdad. «Señor Montero», dijo, ignorando a Marcos, «sé exactamente cómo arreglarlo todo». Marcos, viendo la certeza en sus ojos, entró en pánico. «¡Esto es un absurdo! No podemos dejar que una niña toque nuestros sistemas», gritó, intentando físicamente bloquear su camino. Pero su reacción exagerada solo alimentó las sospechas que ya comenzaban a surgir. «Marcos, apártese, déjela hablar», dijo el líder de uno de los equipos de expertos, con clara desconfianza en su voz. La marea estaba cambiando. Con el camino libre, Sofía se acercó a un terminal. «En realidad», dijo a la sala, «no necesito mucho tiempo. Solo necesito mostrarles quién creó el virus
cuándo lo instaló y a quién le estaba vendiendo nuestros secretos. Sus dedos se movieron con una velocidad asombrosa. Marcos corrió para intentar detenerla, pero era demasiado tarde. La pantalla principal de la sala de juntas se iluminó, mostrando el código del virus con el nombre Creador, Marcos Aguilar, resaltado. A continuación, una cascada de pruebas, los correos a competidores, los planes para el segundo ataque, sus comentarios de odio. Marcos se quedó helado, expuesto, digitalmente ejecutado por la niña que consideraba invisible. Las pruebas irrefutables brillaban en la pantalla. Un testamento de la traición de Marcos. Sin tener a dónde correr, su máscara de profesionalismo se deshizo, revelando al monstruo de odio que había debajo. «Esta empresa debería ser mía», gritó, la voz distorsionada por la rabia. «No seré derrotado por inmigrantes sucios que vienen a robar nuestros empleos». En un acto final de desesperación, se abalanzó y agarró el brazo de Sofía. «Tú lo destruiste todo, pequeña mocosa inmunda». Antes de que la seguridad pudiera reaccionar, Carlos, movido por un instinto paternal protector, se interpuso entre ellos. «Quítale las manos de encima a mi hija», rugió, ya no como un humilde conserje, sino como un león defendiendo a su cachorro. La violencia del acto final de Marcos selló su destino. La caótica escena terminó tan rápido como comenzó. Los guardias de seguridad inmovilizaron a Marcos, que se debatía y gritaba insultos, y lo sacaron de la sala. Su caída fue tan espectacular como su arrogancia. Con el villano fuera, un silencio pesado, pero diferente, se apoderó del ambiente. Era un silencio de vergüenza, de reflexión y de un respeto recién descubierto. Ricardo Montero, el poderoso CEO, miró a la niña de 12 años que temblaba ligeramente junto a su padre. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora estaban llenos de una emoción cruda. Con la voz entrecortada, hizo la primera declaración de la nueva era de Techdyne. «Sofía», dijo para que todos oyeran, «tú has salvado a nuestra empresa». Ricardo, sin embargo, sabía que un no era suficiente. Caminó hacia Carlos y Sofía, y delante de todo su equipo y de los mayores expertos de la ciudad, se inclinó en un gesto de humildad. «Necesito pedirles disculpas», dijo, mirándolos a los ojos. «Estuve ciego, los traté como si fueran invisibles, y esa ceguera casi nos cuesta todo. Permití que un ambiente de prejuicio existiera bajo mis propias narices, y la lección que nos has dado hoy, Sofía, es una que jamás olvidaré». La disculpa pública, viniendo de un hombre tan orgulloso, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la cultura de aquella empresa, prometiendo una reconstrucción basada en nuevos valores. Mientras los agentes federales llegaban para iniciar la investigación criminal, Ricardo comenzó a transformar sus palabras en acción. «A partir de hoy», anunció en voz alta, «Carlos Mendoza es ascendido a supervisor general de instalaciones de todo el complejo, con un salario que refleja su carácter y dedicación». Carlos se quedó sin palabras, con lágrimas en los ojos. «Y Sofía Mendoza», continuó Ricardo volviéndose hacia la niña, «es nombrada nuestra nueva consultora especial de seguridad de sistemas. Techdyne financiará su educación hasta el más alto nivel y trabajará con nosotros para desarrollar un programa para jóvenes talentos». En un instante, la niña invisible y su humilde padre se convirtieron en pilares esenciales de la empresa que los había despreciado. Para sellar la transformación, Ricardo hizo un último anuncio, el más poderoso de todos. Y para que la lección de hoy jamás sea olvidada, estamos estableciendo inmediatamente el Fondo de Becas Sofía Mendoza para financiar la educación universitaria de los hijos de todos nuestros empleados que demuestren talento y excelencia, sin importar su origen o posición. En ese momento, la sala estalló en una ovación estruendosa.
Eran aplausos no solo para Sofía y Carlos, sino para la promesa de un futuro más justo. Al lado de su padre, Sofía lloró, no de miedo, sino de la alegría abrumadora de ver su sueño hacerse realidad, no solo para ella, sino para todos los que vendrían después. Aquella noche, el pequeño apartamento de Carlos y Sofía estaba lleno, no de lujo, sino de algo infinitamente más valioso: amor y comunidad. Vecinos, amigos de la escuela y colegas de trabajo como Sara y Miguel se agolpaban en la sala, celebrando la victoria de la familia que, durante tanto tiempo, había sido invisible para el mundo. La alegría era contagiosa, una fiesta para el coraje y la integridad. María, la madre de Sofía, la abrazaba con un orgullo que se desbordaba por sus ojos. Durante años habían sido la fuerza silenciosa que mantenía girando el engranaje del poder. Aquella noche ya no eran el margen, sino el centro del universo, la prueba viviente de que la verdadera nobleza no reside en un apellido o en una cuenta bancaria. En medio de la celebración, Sofía pensó en Marcos, probablemente solo en una celda, consumido por su propio odio, y lo que sintió no fue triunfo, sino una profunda lástima por una vida desperdiciada en envidia en lugar de creación. Su padre se acercó, con la mirada cargada de una admiración que las palabras no podían expresar. «Hoy me has enseñado una lección, hija mía», dijo con la voz entrecortada. «Pero si fuiste tú quien me enseñó todo sobre el valor y la dignidad», respondió ella. Carlos sonrió. «Yo te enseñé a soñar. Tú me has enseñado que, a veces, hay que luchar para que el mundo nos permita soñar». El ciclo de aprendizaje se completó. La hija se había convertido también en la maestra. El legado de aquel día se arraigó en la cultura de Techdine. El fondo de becas Sofía Mendoza se convirtió en un programa próspero, abriendo puertas a decenas de jóvenes talentos de familias trabajadoras. Ricardo Montero, un hombre transformado, pasó a liderar con humildad, buscando activamente las voces que antes ignoraba. Y Sofía, aunque todavía era una estudiante, se convirtió en una presencia respetada en las reuniones de seguridad de la empresa. Su genialidad ya no un secreto, sino uno de los activos más valiosos de la corporación. Su historia se convirtió en una leyenda, un poderoso recordatorio de que la próxima gran solución puede venir de cualquier lugar, en cualquier momento, bastando solo con que alguien esté dispuesto a ver. Esta historia nos recuerda que el mundo está lleno de Sofías y Carlos, personas de talento extraordinario y carácter profundo que trabajan silenciosamente en las sombras, sosteniendo el mundo de los visibles. Son los cimientos sobre los que se construyen los imperios. El viaje de Sofía es una invitación a abrir los ojos, a ver más allá de los uniformes y los cargos, a reconocer la genialidad que vive a nuestro lado, porque la grandeza no se mide por la altura de un rascacielos, sino por el coraje de un corazón que, incluso en la invisibilidad, se atreve a luchar por lo que es correcto y con un único acto ilumina el mundo entero. La historia de Sofía y Carlos nos recuerda que los héroes están en todas partes. Si te ha conmovido este viaje de coraje y dignidad, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Celebremos juntos las voces que el mundo necesita oír.